Señores estudiantes, en esta ocasión vamos a conversar acerca de evento vasculocerebral, pero particularmente lo que tiene que ver con aneurismas. En la Hablar de aneurismas está directamente relacionado con un evento vasculocerebral de tipo hemorrágico, y es hablar de sangrado subaracnoideo. Es decir, los aneurismas convencionales se desarrollan en el polígono de Willis. Ustedes deben de saber que el polígono de Willis es un anillo vascular arterial que está nadando el líquido cefalorraquídeo en la base del cerebro. Es ahí donde se encuentran alojados los aneurismas. Y por lo tanto, si se rompe un aneurisma, lo primero que originan es una contaminación del líquido cefalorraquídeo en las cisternas de la base. En cuanto a las posibles causas, debe considerarse, aparte del convencional, ¿no? Las causas de tipo traumáticos, pacientes, por ejemplo, que han sufrido un trauma de cráneo, que laceran un tanto la pared vascular, y esa pulsación que se mantiene a nivel del cerebro va originando la dilatación aneurismática, ¿no? Entiéndase, por lo tanto, que un aneurisma es un defecto de la pared vascular arterial a nivel cerebral, casi siempre ubicado en la bifurcación de grandes vasos, ¿ya? Y en la cual existe un defecto en la pared. Se ha encontrado en muchos casos que el mayor defecto consiste en una alteración de la capa elástica interna, que facilita el que se forme esta vegetación. Otro tipo de aneurisma son los micóticos, ¿no? Serían micóticos, pero en realidad en la mayoría de las ocasiones son bacterianos, y se lo relaciona con problemas sépticos valvulares, fiebre reumática, problemas valvulares que envían émbolos. Estos aneurismas, a diferencia de los aneurismas convencionales, que como les dije se desarrollan en el polígono de Willis, en la base del cráneo, ¿ya? En las cisternas de la base del cráneo, los micóticos por regular se desarrollan en la parte distal de los ramos de la cerebral media, ¿ya? Son aneurismas, por lo tanto, distales. Los convencionales son basales. Y dentro de los convencionales, pues, existe la discusión: ¿es que en realidad se nació con este defecto, o es que se lo adquirió? ¿No? Lógicamente, en los adquiridos, una de las cosas que más contribuyen al debilitamiento de la pared son los ateromas, ¿no? En el endotelio vascular debilita la pared y facilita la imposición contribuyen a ello la presión arterial elevada, el tabaquismo. Se ha considerado que por un efecto enzimático también puede contribuir a nivel del endotelio vascular a debilitarlo, y en la parte de drogas, pues, como la cocaína. Ustedes están viendo aquí una bifurcación arterial, ¿no? Y es precisamente este lugar de preferencia del desarrollo de estas dilataciones, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no? Cómo se protruye el proceso malformativo aneurismático. En realidad, aquí en el país existen muy pocos estudios acerca de aneurismas, ¿no?
Sin embargo, hay algunos de ellos que nos dice que cada año más de 3.000 ecuatorianos mueren por eventos cerebrovasculares, ¿no? Y esto ocupa el quinto lugar entre las principales causas de morbilidad, y que el 10% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital, que el 8% muere por deterioro de la hemorragia inicial. Lo cierto es que existe un predominio en cuanto a raza en los afroamericanos, 2-1 en relación con... En cuanto al sexo, predomina en la mujer en una relación de 1.6-1 en el hombre, y se desarrolla por encima de los 55 años, ¿no?, de preferencia. En el caso de las mujeres se ve que la menopausia influye mucho y se le atribuye el déficit estrogénico que contribuye a la formación aneurismática. En cuanto a la historia natural del aneurisma, el debut es una cefalea intensa. Dice: me dio un dolor de cabeza tan intenso que jamás lo he tenido, este tipo de dolor, me estalla la cabeza, ¿no? Y dentro de eso, la predisposición de un aneurisma a resangrar. Por lo tanto, el aneurisma debuta con un fuerte dolor de cabeza que obliga a que en ese momento como que estalla, porque aumenta la presión intracraneana, ¿no? Y se presentan síntomas vegetativos, pueden o no existir, como vómitos, náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Cuando el líquido cefalorraquídeo que se contamina con la sangre resbala por las cisternas de la base hacia la parte posterior, donde están las primeras raíces raquídeas cervicales, entonces se origina la rigidez de nuca. El paciente, a uno le trata de flexionar, ¡ay!, grita al momento en que se le flexiona, porque hay una rigidez protectiva por inflamación de estas raíces cervicales superiores. Puede o no existir pérdida de conciencia, ¿ya? Y además se pueden presentar una serie de focalizaciones dependiendo de la ubicación del aneurisma y del territorio que afecta. En cuanto a los tipos de aneurismas, se la podemos clasificar de acuerdo a su forma en saculares, ¿ya? Esos saculares, los que son en forma de saco, en realidad también los podemos dividir en sésiles, ¿ya?, y pediculados. Ustedes ven aquí un aneurisma sésil, es aquel que no tiene cuello. Este acá sí tiene cuello. Los que tienen cuello, cuando se trata de una cirugía de clipaje, pues facilitan el poner el clip en este lugar. Ya hablaremos de la actitud. Estos aneurismas fusiformes se desarrollan principalmente en fosa posterior y tienen más relación con paredes ateromatosas, o sea, existe un ateroma en la pared que debilita la pared arterial, y se forman aneurismas que no tienen cuello, que son fusiformes a manera de uso, ¿no? Y que ahí hay que, cuando ya hablemos, pues habrá que instaurar un tipo de tratamiento diferente a los convencionales, que puede cliparse. En los de acá, por vía endovascular, habría que utilizar otro método que ya explicaré, que se llama el stent, ¿ya? En cuanto al tamaño, el tamaño promedio es desde 4 milímetros, 5 milímetros. Sin embargo, existen los aneurismas gigantes, ¿no?, que son de 2.5 centímetros en adelante, o de 25 milímetros, que es lo mismo, ¿ya? Debo de decirles que los aneurismas gigantes, en gran parte de las ocasiones, no es que el paciente debute con una cefalea brusca
y que originen hemorragia. Un gran porcentaje de los aneurismas gigantes muestran un cuadro clínico que nos hace pensar en un proceso ocupativo, un proceso tumoral, por la compresión, porque ocupa espacio y porque a veces la pared debilitada bruscamente crece de tamaño sin llegar a romperse, aunque puede lógicamente romperse, ¿ya? En cuanto a localización, ustedes pueden ver aquí, este es el polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis sirve para unir dos territorios vasculares arteriales en el cerebro. En la parte anterior del cerebro tenemos las carótidas, ¿ya? Desde aquí salen las carótidas dan la cerebral anterior y da la cerebral media, ¿ya? Por medio de las comunicantes posteriores, que son estas de aquí, ¿ya?, se unen al territorio vértebro-basilar. Por lo tanto, el cerebro, los 2/3 anteriores está irrigado por un territorio carotidio y el tercio posterior, que es el vértebro-basilar, irriga el otro tercio posterior. El polígono de Willis sirve para integrar estos dos territorios y estos vasos que les estoy señalando aquí forman un circuito, ¿no? Estos vasos están nadando en el líquido cefalorraquídeo en las cisternas de la base, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver estructuras descritas aquí. Esta es la vía óptica, delante el nervio óptico, aquí el quiasma óptico, aquí en relación con la glándula hipófisis que está inmediatamente por debajo del quiasma óptico, ¿ya? Podemos ver la parte anterior del tronco aquí, ¿ya? Que es el bulbo raquídeo, que es la protuberancia, ¿no? Y vemos cómo por medio de las arterias vertebrales, ¿no?, las arterias vertebrales se unen para formar el tronco de la basilar y se divide en las dos cerebrales posteriores. Por lo tanto, el polígono de Willis está formado por una comunicante anterior, ¿ya?, dos cerebrales anteriores, estas son las cerebrales anteriores, ¿ya?, dos comunicantes posteriores, ¿ya?, y dos cerebrales posteriores. Como ustedes ven, esta que es la cerebral media no participa del polígono de Willis, ¿ya? Y podemos decir que el lugar donde más se ubican estos aneurismas, donde más se desarrollan, es en el territorio carotidio, ¿ya?, el territorio anterior. Y dentro del territorio carotidio, el de mayor porcentaje es el de la comunicante anterior, en un 30% más o menos en este territorio de aquí. Ustedes ven aquí esta arterita que es la comunicante anterior, ¿no?, que une a las dos cerebrales anteriores. Después hay otras relaciones, que la comunicante posterior, que es esta que es la comunicante posterior, es el 25%, y que la cerebral media es de 20%, es decir, ahí ya va declinando. Esas son consideraciones estadísticas, ¿no? Después en la circulación posterior o vertebro-basilar dice que es del 5 al 15%. Ustedes están viendo aquí un aneurisma en el top de la basilar. Este es el tronco de la basilar, y en el lugar donde se dividen las dos cerebrales posteriores, aquí también es un lugar donde se suele desarrollar aneurismas, ¿no? Bueno, hay un 20 al 30% de pacientes que tienen aneurismas múltiples. Ustedes pueden ver aquí otra graficación de cómo se forma que es el territorio vertebro-basilar, las dos vertebrales, ¿ya?, tronco de la basilar aquí, ¿no? Estas son las cerebelosas superiores o anterosuperiores y las dos cerebrales posteriores. Hasta ahí termina el territorio vertebro-basilar. El territorio carotidio, que está acá, en la que uno es la comunicante anterior, bueno, dos es cerebral media, que no participa en el polígono de Willis,
3 es comunicante posterior, ¿no? La comunicante posterior va desde la carótida hasta la cerebral posterior. Y aquí, que es el tronco basilar, se divide en 2 cerebrales posteriores. Bueno, hay aneurismas que en ocasiones son hallazgos y que no se rompen, que están silentes. En realidad, uno sabe, en términos generales, uno sabe que tiene un aneurisma es el día que se rompe, ¿no? Y a veces uno manda a hacer estudios con otro propósito y son hallazgos, ¿no? Entonces uno encuentra a la tomografía, más o cuando están calcificados, debo encontrar una aneurismas que no se han roto y que tienen una prevalencia del 5%. Ahora, dentro de esos aneurismas múltiples, se presenta un 15 a 33.5% de casos de hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros, la pregunta aquí interesante es, ¿cómo nosotros sabemos que de esos aneurismas múltiples queremos tener una idea una vez que hacemos la arteriografía, ¿ya? Que es un examen contrastado que pinta el árbol arterial para ver de qué arteria depende estos aneurismas? ¿Cómo sabemos si tienen múltiples aneurismas cuál es el que ha sangrado, ¿no? Lo que casi siempre en la vecindad de este aneurisma, perdón, casi siempre en la vecindad de estos aneurismas hay un vasospasmo, se reduce de manera bastante importante el diámetro vascular, ¿no? Es una manera, y también de los varios aneurismas que hay, vemos que uno de ellos tiene una forma estrellada, como que estallado, ¿no? Por lo tanto, hay unas irregularidades en el borde del aneurisma. Entonces, y también existe mayor cantidad de sangre en ese lugar. No son las 3 cosas. No. Hacemos el estudio y vemos que este paciente tiene varios aneurismas. Nos sale la radiografía. Ahora, de todos estos aneurismas, ¿cuál es el que en realidad se ha roto? El que tiene más sangrado extravascular, el que tiene un vasospasmo relacionado con la base del aneurisma y el que tiene irregularidades en el fondo del saco aneurismático. En los aneurismas gigantes ya les expliqué que en muchas ocasiones lo que presentan o simulan es un proceso ocupativo o tumoral por la dimensión del aneurisma de 2,5 centímetros a 3 centímetros en realidad, ¿ya? Y son aneurismas ateromatosos, tienen en la pared ateromas, ¿no? Puede lógicamente en su momento sangrar, pero en la mayoría de las ocasiones uno se da cuenta que este aneurisma en realidad no se ha roto, pero que está dando signología como de un proceso ocupativo. Estos aneurismas gigantes también tienen la capacidad de embolizar, porque viene el torrente sanguíneo, se mete en ese gran saco y se forma un torbellino que desprende partículas del ateroma y lo disparan distalmente, y entonces eso origina en realidad eventos isquémicos que son gestados en dilataciones aneurismáticas gigantes. Ya se les dijo que los síntomas principales de un aneurisma es el dolor de cabeza intenso, al que se le agrega o no, puede presentar o no signos vegetativos, sudoración, palidez, náuseas, vómitos, mareos, ¿ya?
Si está en relación, por ejemplo, un aneurisma carotídeo que está en relación en la vecindad de la rama ospálmica del trigémino, lógico que va a irradiar dolor hacia la órbita, ¿no? Es decir, los síntomas están relacionados con las estructuras que comprime o que inflama o en la vecindad que se desarrolla el aneurisma, ¿ya? Pero en sí, en términos generales, un aneurisma convencional, es decir, esos que son de 4 milímetros de diámetro, no dan síntomas, no dan síntomas. Y si se presentan los síntomas es el momento que se sufre la ruptura y sale abruptamente la sangre y invade el, el líquido cefalorraquídeo, lo contamina en las cisternas la base. Cuando les expliqué, este líquido contaminado va hacia la parte posterior, ¿no? Porque cuando recién sucede esto, puede que uno le flexione la cabeza y no tiene signos meningios. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que todavía no se han contaminado, la cisterna no ha contaminado o no ha envuelto con su contenido las raíces cervicales superiores, que son las que van a dar la rigidez del cuello. Los otros signos y síntomas lógicamente tienen que ver es con la ubicación del aneurisma, con la intensidad del sangrado, porque hay casos en que, si bien es cierto, lo primero que hay que ver es la contaminación de la cisterna en la base, hay casos que sale a presión el chorro de sangre y puede atravesar el tejido cerebral, ya, e inundar los ventrículos, por ejemplo, o formar un hematoma en el parénquima cerebral, ¿no? Lógicamente eso puede suceder y de acuerdo a eso y dependiendo del territorio, de su ubicación, va a dar la signología por el daño ocasionado. Esta escala de Jung-Hess es una de las escalas más antiguas, una escala clínica que existe en varios grados. Lo que les puedo decir es que el grado 5, por ejemplo, ese paciente por lo regular es un paciente que ya no tiene accesibilidad o validez el que se le intervenga, ¿no? Porque prácticamente está descerebrado, ¿no? Por lo regular, los pacientes en el grado 2, 3, 4 son los pacientes que llegan a un tratamiento, porque no solamente es cuestión de aislar, porque de eso es que se trata, de aislar el defecto aneurismático, aislarlo del resto de la circulación cerebral, sino también los hechos que se van presentando. Tiene un paciente que tiene que ser manejado en terapia intensiva, ya toda la parte los desequilibrios metabólicos, hidroelectrolíticos, presión endocraniana, la reacción del vaso, porque esta sangre se va a metabolizar, ¿no? Los glóbulos rojos se van a alisar y entonces esas sustancias fabrican sustancias vasoactivas que van a promocionar un vasoespasmo, que es la otra gran amenaza de un paciente. Un paciente puede tener una excelente cirugía de un aneurisma, pero sin embargo la misma manipulación más la presencia de las sustancias de degradación de la sangre pueden originar un vasoespasmo que a su vez lleva a la isquemia cerebral. Aquí estamos viendo una tomografía que nos da signos de sangrado. Ya esta es el corte más basal. Hay una pequeña calcificación en los ganglios de la base, ¿no? Porque un aneurisma en ocasiones tiene calcificaciones en sus paredes, ¿ya? El resto, al parecer, no existe a este nivel del corte basal, más que esto no hay. Pero si seguimos ascendiendo, vemos cómo los cuernos efenoidales de las ventrículas laterales comienzan a dilatarse,
¿ya? Y este es un sangrado alrededor de esa calcificación que veíamos, este es un sangrado, ¿no? Y acá la presencia de sangre en el cuarto ventrículo contribuye a la dilatación ventricular. En realidad, este puede haber sido puede haber originado un pequeño sangrado, se le hizo después de unas horas una tomografía de control, se presenta esto y ya después de otras horas el sangrado ha crecido y ha invadido ventrículos y está originando también hidrocefalia, un cráneo hipertensivo severo. Entonces, el diagnóstico, primero clínicamente, la gran cefalea, como les describí, con los otros síntomas acompañantes, uno puede tenerlos en mayor o menor intensidad, pero nosotros tenemos que corroborar la sospecha diagnóstica, ¿no? Si no existe contraindicación, es decir, si no existe un cráneo hipertensivo, es posible hacer una punción lumbar que nos va a permitir ver si existe líquido xantocrómico. Aquí hay una diferencia, ustedes pueden ver, este corresponde a una hemorragia, la denominada prueba de los 3 tubos. No cambia la coloración rojiza, ¿no?, de los 3 tubos, cuando en realidad esta es la primera toma de la muestra. Después otro tubo más, cojo esta muestra y acá por último ya está muy claro. Esta es una punción traumática que hay que saber diferenciar. Cuando se pincha demasiado o se traumatiza la zona, puede haber líquido contaminado con sangre, pero si hay cambios en la densidad, en la concentración de glóbulos rojos, ¿no?, es una manera de descartar que sea una hemorragia, sino que se trata una hemorragia cerebral, sino que se trata es de una punción traumática. La escala de Fisher en realidad es una escala tomográfica, ¿ya? Es para ver el grado de sangrado, ¿no? Lógicamente, un grado 4 de Fisher, ¿no?, implica hemorragia que ha atravesado, la sangre atravesó el parénquima cerebral y llegó hasta el ventrículo, hasta los ventrículos laterales o el cuarto ventrículo, ¿no? Y pudiendo haber un sangrado también en el parénquima cerebral, ¿no? En una sospecha de un sangrado centinela que se llama mínimo, puede a la tomografía incluso no existir evidencia de un sangrado ni en las cisternas ni en los ventrículos, es decir, ninguna evidencia de sangrado. Y los datos de que se pueda ver un sangrado también depende de otros factores. Por ejemplo, una persona que tiene un hematocrito bajo por algún motivo, en realidad no se tiñe como es debido. Entonces ustedes ven los sangrados de acuerdo a la escala de Fisher en sus diferentes definiciones. De acuerdo a la escala de Fisher, la escala 2 es sangre fina con una capa de menor a 1 milímetro en cisternas medidas verticalmente o cisternas verticales, ¿no? La escala 3 de Fisher, ya hay coágulos gruesos cisternales mayores de 1 milímetro, ¿no?, medidas verticalmente. Y por último, el cuadro más grave, que es el grado 4 de Fisher, en el que ya hay un hematoma dentro del parénquima cerebral y hemorragia dentro de los ventrículos. Aquí estamos viendo un grado 1 de un paciente que seguramente presentó una sintomatología, pero aparentemente no se ve alguna alteración, ¿no? Aquí podemos ver esta que es la cisterna silviana, cisterna de las bases, un corte de mesencéfalo, las cisternas perimesencefálicas o ambient libres, ¿no? No existen datos, pero clínicamente es compatible con el sangrado, incluso podría tener signos benignos, pero uno va a la tomografía y la tomografía no nos muestra mayores alteraciones. En el grado 2, miren cómo se tiñe aquí, se pinta todas las cisternas
¿no? Estas son las cisternas a base, acá está la cisterna interhemisférica en su parte anterior, esta es la cisura de Silvio, aquí cómo se dibuja el mesencéfalo, ¿ya? Vemos además que los cuernos esfenoidales de los ventrículos laterales están dilatados, ha hecho está haciendo una hidrocefalia, gran cráneo hipertensivo. En el grado 3 las cosas están mucho más contaminadas, hay coágulos a nivel cisternal, aquí, principalmente acá, donde más denso, donde hay mayor concentración de material hemático, hace sospechar que tiene relación con la ubicación del aneurisma, y aquí podría tratarse de un aneurisma de comunicante anterior, porque ustedes pueden ver aquí cómo está la sangre mayor densa, ¿no? Y este que ya es el grado 4, este paciente ha tenido ya algún evento anterior, qué sé yo, algún sangrado por hipertensión arterial, a lo mejor porque aquí hay un defecto, un daño de tejido cerebral antiguo, ¿no? Pero podemos ver esta gran mancha hiperdensa espontánea que lesiona el parénquima cerebral frontovasal del lado izquierdo, ¿no? Toda la cisterna en la base y llega sangre al cuarto ventrículo, aparte de la dilatación ventricular. Aquí podemos ver otro ejemplo de aquí hay un pequeño sangrado en la cisterna silviana, ya algo se pinta aquí de fisura interhemisférica en su parte anterior, se ve que los ventrículos se están dilatando, ya está ahorita en hidrocefalia, el tercer ventrículo que debe ser una ranura comienza a redondearse. Acá vemos un caso mucho más grave en el que la hidrocefalia es franca, la sangre intraventricular también, sangrado subaracnoideo difuso. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo que consiste el tratamiento del aneurisma es luchar, o sea, llegar a aislar el aneurisma de la circulación cerebral antes de que resangre. O antes incluso que se presente un vasospasmo. Pero lo que se trata es de evitar resangrado, y para eso, de acuerdo a las características que nos permite la arteriografía, ver las características aneurismáticas de dimensión, de si tiene o no cuello, de hacia dónde bascula la cúpula, de cuál sería el abordaje preferido, ya cuál es la inclinación que tiene la cabeza para llegar con el clipaje, si es el caso necesario. Cada día los clipajes están disminuyendo frente a un nuevo método que es el de la embolización, ¿ya? Entonces, la cirugía a cielo abierto, que implica el clipaje, poner un tip, ¿no? En el cuello del aneurisma, ¿no? Se estudia primero mediante la arteriografía. Para hacer la arteriografía se utiliza la técnica de Seldinger, ¿ya? Que es puncionar a nivel de la ingle, la arteria ilíaca, de ahí se coge, llega a la aorta, ¿no? A veces un poco más abajo coge la femoral, la ilíaca, se asciende por la aorta, uno va viendo una pantalla, se llega a la carótida, ¿no? Y se es selectivo, primero se inyecta medio contraste en la cerebral anterior, la cerebral media, ya después las vertebrales. Lo cierto es que uno debe tener todos los vasos estudiados, ¿no? Mediante una arteriografía, que no es otra cosa que pintar el árbol arterial mediante un catéter que se introduce por la ingle hasta llegar a los vasos cerebrales, donde se los pinta con medio de contraste. Y se selecciona ahí si ese paciente tiene un cuello adecuado, ¿no? Que permita entrar ahí el clip, y si es abordable por vía quirúrgica. Pero hay otros pacientes, y se comenzó principalmente en los territorios vertebrovacilares, en que a veces
posan una mayor dificultad de abordaje, el otro tipo de tratamiento, que es el endovascular, ¿no? El endovascular, lo que se trata es de, por medio de la misma técnica de Seldinger, introducir un filamento muy fino, ¿no? Que va ustedes ven aquí que viene por el vaso, ¿no? Se introduce el filamento y se va a ocupar el, el, el aneurisma, y luego se va a trombosar. ¿Ya? Esto se llama la embolización, y eso es el coil, ese filamento que se introduce a nivel hasta llegar al aneurisma. ¿Ya? Entonces lo que se trata es de aislar de la circulación cerebral el defecto aneurismático. En ocasiones, dentro de este tratamiento endovascular, también se utiliza el stent. En este caso estamos viendo cuando se utiliza, por ejemplo, como en este caso el stent, cuando este aneurisma no tiene cuello. Definitivamente no es un candidato ideal para poner, por ejemplo, un clip, pero se lo puede abordar por vía endovascular, en la que, si es que únicamente utilizáramos nosotros el coil, que es este filamento que va a ocupar el saco aneurismático, como no tiene cuello, o tiene un cuello amplio, no tiene cuello, entonces corre el riesgo de que el coil se salga. Por eso es conveniente, una vez que se introduce el coil, poner esta malla que va a impedir que se salga el coil. Entonces esta es una combinación de coil con stent. El stent es el de acá. Entonces los pacientes pueden presentar en las primeras 24 horas una hemorragia, un resangrado, ¿no? En las primeras 24, 48 horas, o pasado la primera semana, y puede muy posterior. Se han dado casos raros de que en autopsia se han encontrado pacientes que han muerto de otro motivo. ¿Ve? Aquí ha habido un aneurisma que incluso ha estado roto, pero se fibrosó, se taponó y supervivió sin que se haya considerado alguna posibilidad de tratamiento específico para ese aneurisma. La otra gran amenaza dentro del tratamiento de un aneurisma es el vasospasmo. El vasospasmo no es otra cosa que la disminución del diámetro de la luz vascular como consecuencia de las sustancias de degradación de la sangre, que originan a su vez sustancias vasoactivas que van a contraer el vaso. Por eso, cuando uno sospecha de que un paciente ha presentado un cuadro compatible con una ruptura de aneurisma, tiene que desde ese momento utilizar un bloqueante de los canales de calcio, ¿no? Porque el calcio, cuando ingresa a la pared vascular, a la capa muscular, la contrae, ¿ya? Entonces lo que se dan bloqueantes cálcicos para evitar el vasospasmo. Entonces el tratamiento convencional del vasospasmo, como veremos más adelante, es nimodipina, 60 miligramos por vía oral cada 4 horas y por 21 días a partir de que se presentó inicialmente esa gran cefalea compatible con ruptura de aneurisma. Se lo puede dividir ese vasospasmo en angiográfico, es decir, que aparece únicamente a la angiografía, aunque a veces no presente síntomas, y el que es sintomático, ¿no? La diferencia, uno dice, bueno, ¿y cómo yo logro diferenciar si ese paciente lo que ha presentado es un resangrado, ¿no? O lo que ha presentado es un vasospasmo? El resangrado es como el sangrado inicial, es abrupto, catastrófico, es una cefalea muy intensa. En cambio, el vasospasmo, el paciente comienza a deteriorarse progresivamente, ¿no? Como se está originando una isquemia progresiva por la estrechez de los vasos, el paciente comienza a deteriorarse su estado de conciencia, ser menos reactivo,
¿no? Y con el acuerdo se hace una arteriografía de control y se logra ver el vasospasmo, ¿no? Aquí está para prevenir el vasospasmo desde el comienzo 60 miligramos cada 4 horas por vía oral. Antes había la nimodipina por vía endovenosa, pero se la sacó del mercado en razón de que originaba unas hipotensiones bruscas y sostenidas. Entonces la nimodipina actualmente únicamente se utiliza por vía oral, en este caso una sonda nasogástrica, ya. Ahora, se procura lógicamente tener una buena presión arterial y el ideal es este beta bloqueante llamado la betalol, porque a diferencia de otros antihipertensivos de los que se utilizan en terapia intensiva, a diferencia de otros antihipertensivos que se utilizan en terapia intensiva, el abetalol logra disminuir la presión sin permitir que aumente la presión intracraneal. Ese es el motivo por el cual se prefiere el abetalol. Una vez que el paciente se le ha clipado su aneurisma o se lo ha embolizado, pero el paciente sigue deteriorándose y se sospecha de un vasospasmo, entonces hay la actitud de tratamiento del vasospasmo después de la actitud quirúrgica. Y ahí se habla de la terapia triple H, ¿no? Porque se origina una hemodilución con manejo de ciertas soluciones que permitirán mantener un hematócrito del 30%, lo que va a mejorar la capacidad reológica de los glóbulos rojos y llegar mejor a los vasos pequeños en cuanto a la irrigación. La hiperebolemia, ¿no? Se pueden administrar soluciones salinas, pero controlando para no originar un edema agudo de pulmón, por ejemplo, por exceso de líquido, la presión venosa central que esté en 5 a 10 centímetros de agua de presión central, ¿ya? Y la hipertensión, ¿no? Que procura que la presión arterial sistólica sea mayor de 150 milímetros de mercurio. Los objetivos de esta terapia, como les dije, después de que ya se haya aislado el defecto neurismático, es mejorar la presión de perfusión cerebral al elevar la presión sistólica sanguínea y el volumen intravascular. Mejora la microcirculación cerebral por medio de una disminución de la viscosidad sanguínea, diluir más la sangre, al originar una hemodilución, al disminuir el hematocrito, entonces la microcirculación va a mejorar. Hay algunas escuelas que no lo admiten, hay otros que sí practican esta terapia triple H. En todo caso, cuando ya incluso esta terapia será utilizada y no ha dado resultado en el paciente, entonces se trata de, por vía endovascular, de ampliar el diámetro, y en ese caso se puede utilizar un stent ayudado por sustancias vasodilatadoras como la papaverina. Eso es todo, señores.